Muy buenos días. En este día martes 13 de febrero, sexto del tiempo ordinario, reflexionamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesús les hacía esta advertencia: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, les dice: ¿por qué estáis hablando que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Es que tenéis la mente embotada? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No os acordáis de cuando partí los 5 panes para los 5.000? ¿Cuántos canastos llenos de trozos recogisteis? 12, le dicen. Y cuando partí los 7 entre los 4.000, ¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis? Le dicen 7. Y continuó: ¿aún no entendéis? Palabra del Señor. Si el Señor nos hiciera esta pregunta hoy, ¿entenderíamos? Yo creo que no. Yo creo que igual estamos sin entender de qué se trata, porque es difícil entender las parábolas del Señor. Primero tenemos que ponernos en el contexto de cuando se hicieron, cuando se dieron. En esa época el pueblo de Israel, si bien era muy conocedor de la ley, hasta los más iletrados, porque era más bien una transmisión oral que leída, así que incluso los analfabetos conocían la ley. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, estaban aferrados a la ley, sin el espíritu, sin entender para qué o por qué se hacían las cosas. Entonces estos signos del Señor tampoco los entienden, porque están muy centrados en sí mismos. Y a nosotros nos pasa más o menos igual, porque no solo no hemos tenido una instrucción bíblica seria de adultos, sino que nos hemos quedado los más viejos quizás con el catecismo del padre Astete, los más jóvenes con unas clasecitas moralísticas de religión en la escuela, y los más jóvenes aún ni siquiera con clase de religión. Y no hablemos de catequesis en las parroquias, porque ya sabemos que las catequesis en las parroquias son un desastre. Los catequistas mismos no entienden nada de lo que están diciendo o haciendo. Y muchas veces ni siquiera viven como cristianos. A mí me ha tocado en las parroquias que he estado gente que son catequistas, por ejemplo, de matrimonio, pero están separados y solo la mujer hace las catequesis con otro señor que no es su marido, ni su hermano, ni su amigo, ni nada, porque su marido ni siquiera está en la iglesia. ¿Y de qué matrimonio va a hablar entonces? O catequistas de religión, pero que no van a misa, que no comulgan, que no se confiesan. Es decir, estamos sumamente perdidos en realidad en cuanto a lo que es verdaderamente la fe, y con mayor razón entonces el significado de ciertas palabras como estas. Para no enredarlos mucho, acá la esencia de este evangelio, de esta parte del evangelio de San Marcos, es la evangelización. Esta levadura de los fariseos es precisamente esta cosa de quedarse metidos, pegados en la ley de una forma moralística. Pórtate bien, debes comprometerte, tienes que hacer esto, pero el espíritu no está ni aparece por ningún lado. A lo más, los más comprometidos, que me revienta esa palabra, trabajan en la parroquia, hacen ollas comunes para los pobres, que no tienen plata, por supuesto, los otros pobres no les interesa. En fin, estamos aferrados a esa levadura de los fariseos, creyéndonos buenos y creyéndonos que por el hecho de estar en la iglesia haciendo algo, o por lo menos yendo a misa, ya somos cristianos. Y ay de mí si me dicen algo, porque ese que me dice algo lo parto, porque ¿qué tienes tú que meterte conmigo? ¿Qué sabes tú de mi fe? ¿Qué sabes tú? Y además somos tremendamente soberbios. Y acá entonces ellos están tan metidos en la cosa mundana que cuando el Señor le dice cuidados de la levadura de los fariseos, ellos empiezan a preocupar del pan que llevan.
También nosotros vivimos preocupados de qué vamos a comer, con qué nos vamos a vestir, ¿no? De qué viviremos. Y el Señor nos dice, no andéis preocupados de esas cosas, son otras las más importantes. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Y quienes hemos creído esa palabra, y me incluyo, podemos asegurar que es verdad, porque el Señor provee y el Señor sostiene a aquellos que creen en su poder, en su amor, en su misericordia. Ahora, las multiplicaciones. Los 12 canastos que se llenaron de la primera multiplicación, el primer signo es que los hijos de Israel, vale decir, los judíos, no tenían nada que temer porque el Señor iba a ser siempre providente en la medida en que escucharan su palabra y siguieran sus mandatos, sus indicaciones. Y las 7 espuertas eran las 7 naciones paganas que se conocían en ese tiempo, vale decir, todo el resto de la humanidad. Nosotros estaríamos incluidos dentro de esos 7 canastos, dentro de esas 7 naciones. En ese momento no se conocía más. Acuérdense que se pensaba de que el mundo se terminaba en el Peñón de Gibraltar, en España. Ahí se terminaba el mundo y el resto de las aguas caían hacia el abismo. No se sabía nada más. El único mar que se conocía era el mar Mediterráneo, el mar Muerto, el mar Egeo, o sea, todo lo que estaba dentro de la cuenca del Mediterráneo. Y habían 7 naciones conocidas, no más. Pues hoy este pan, que es el pan de la palabra, este pan que es el pan eucarístico, se sigue multiplicando en todo el orbe. El pan eucarístico, tenemos la misión los presbíteros de multiplicarlo en cada Eucaristía. El pan de la palabra, tienen la misión los laicos de multiplicarlo cada vez que anuncian el Evangelio. En la medida en que nosotros sigamos con el mandato del Señor, ir y anunciar a todos los pueblos, el reino de Dios ha llegado ya, el amor de Dios, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para la salvación de todos los hombres, en la medida en que lo sigamos haciendo, el mundo se salvará. Ya estamos a horas de empezar la Cuaresma. Pongámonos el firme propósito de vivir este tiempo de Cuaresma, preparándonos para poder experimentar la resurrección de Jesucristo en nuestra propia vida y que esa resurrección nos dé la fuerza para empezar la tarea, si aún no la has empezado, de anunciar el amor de Dios a todos los hombres, para que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios y es tan poquito lo que nos pide. El que tenga oídos para oír, que oiga.